preguntas que han venido el día de hoy en el examen de la UNAC. Déjeme decirle, está bastante accesible, ¿eh? De hecho, si han estado presentes en el repaso que he hecho el día de ayer, he repetido un par de preguntas. Y si no me equivoco, la semana pasada también hicimos un repaso, donde también vino un par de preguntas más, exactamente igual, hacían copia y pegado nada más. Hasta las 7. Mira esta preguntita. Como parte del ciclo del nitrógeno, el proceso conocido como nitrificación se relaciona con... Primero, hay que recordar, ¿qué es la nitrificación? Para eso, acá te lo he puesto. La planta necesita tener nitrógeno, ¿ya? ¿Para qué? Para formar las proteínas, para su propio metabolismo, etc. Pero ¿de dónde obtiene nitrógeno? De la atmósfera. Ahora, ¿cómo hace el nitrógeno que está en forma de gas para llegar a la planta que está en forma de sólido? Mediante unas bacterias fijadoras de nitrógeno. Se encuentran justo en las raíces de las propias plantas, específicamente en las leguminosas, ¿ya? Ahora, esta bacteria fijadora de nitrógeno lo que hacen es captar el nitrógeno atmosférico y convertirlo directamente a un nitrógeno más asimilable, ¿ya? Ahora, aquí existe también un proceso llamado amonificación dado por las bacterias fijadoras de nitrógeno, pero en el suelo, ¿ya? En el cual el nitrógeno atmosférico es convertido hacia amonio. ¿Listo? Hasta ahí va acá. El primer paso, entonces, para que la planta pueda obtener su nitrógeno es la amonificación. Primera reacción que necesitamos saber. ¿Qué es la amonificación? La conversión del nitrógeno atmosférico en amonio. Listo. Segunda reacción, la nitrificación. Es la segunda reacción, pero que consta de dos fases. Una fase A y una fase B. ¿Ok? Fase A y una fase B. Ya sea la fase A o la fase B, lo hacen las bacterias nitrificantes. ¿Qué sucede? El amonio es convertido primero a nitrito y luego a nitrato. ¿Ok? Mira, primero a nitrito y luego a nitrato. Y recién así como nitrato, la planta puede recién asimilarla. O sea, de gas que era antes, ahora es una molécula capaz de ser consumida por la planta. Digámoslo así. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es la nitrificación? Es la conversión del amonio hasta nitrato, porque el punto final es llegar a nitrato, pues, ¿no? Solamente que en el camino se pasa por nitrito. ¿Ya? Entonces, mira tu clave. ¿Cuál crees que sería? ¿Te das o sí o no? La oxidación biológica del amoníaco a nitrito y nitratos. ¿Ya? Listo. Digamos. El conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido y que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Se conoce como, ¿cómo crees que se conoce eso? Esto ha venido ya anteriormente, lo hemos resuelto también anteriormente en una práctica, ¿ya? Y esto que me puedes decir que es de la asociación. ¿Por qué, profe? Mira, un ecosistema está formado por un lugar que es donde van a vivir los animales, las plantas, los seres vivos. O sea, el lugar, ¿ya? El lugar con sus condiciones climáticas, ¿ya? Pero también está formado por los seres vivos, o sea, por las plantas, los animales, los microorganismos que se asientan en ese lugar. Ahora, cuando hablamos solamente del lugar, solamente de la tierra, del lugar, o sea, de material sin vida, ¿ya? Estamos hablando de biotopo. Cuando estamos hablando de un ser vivo, estamos hablando de biocenosis. Junta biotopo con biocenosis, formas un ecosistema. ¿Ok? Ahora, cuando te hablan de conjunto de organismos, dice, organismos de todas las especies, mira, acá ves conejos, ves monos, ves plantas, son muchas especies, pues son biocenosis, es el conjunto de todos los seres vivos, ¿ya?
Conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. ¿Cuál crees que sería? Pedazo. Biocenosis. ¿Ya? 30. Teoría quimiosintética se basa en la transformación de la materia inorgánica a orgánica. ¿En presencia de qué? Uy, esta teoría es interesante, ¿ah? De hecho, dentro de todas las teorías de la formación del origen de la vida, es la que tiene eh, más fundamento, ¿ya? Es la aceptada a nivel internacional como el origen de la vida. ¿Quién lo postuló? ¿Quién dijo esto es así? Dos personitas. Y aquí te los estoy presentando. Este señor que es de lentecitos llamado Oparín, ¿ya? Oparín, y este señor de bigotito llamado Haldane, ¿ya? Ellos dijeron que en un primer momento la Tierra obviamente no era como la conocíamos en estos momentos, sino era una Tierra como una especie de conjunto de volcanes, ¿ya? De volcanes por todos lados. Obviamente los volcanes lanzaban a la atmósfera, era una atmósfera también diferente a la que conocemos hoy en día, metano, nitrógeno gaseoso, etcétera. Había muchos otros gases, ¿ya? Al fin y al cabo, eran gases que era incapaz de formar vida, volcanes por todos lados. Ya, esto se hubiera mantenido así todo el tiempo, millones de años, y nunca hubiera aparecido vida hasta que aparecieron las tormentas eléctricas. ¿Ya? Las tormentas eléctricas fueron la chispita que se necesitaba para que estos gases en la atmósfera interaccionaran entre ellos y formaran nuevas moléculas. Es así que el CO2, mira, tiene oxígeno dentro de él, ¿sí o no? Y el metano tiene hidrógeno dentro de él, ¿sí o no? Ya pues, ¿qué pasa si es que tú juntas dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno? Formas agua. Pero ¿quién dio esa chispita? Las tormentas eléctricas. Obviamente que también esto sucede a través del tiempo, no sucede de un momento para otro, ¿ya? Ahora, se formó agua. En un primer momento era vapor de agua que luego bajó, ¿no? Su forma líquida. Y así poquito a poquito se fueron formando charcos. La famosa sopa primigenia, como el Oparín lo mencionó. Este mar primitivo, ¿ya? Es aquí donde el agua, el día de ayer también vimos con las propiedades del agua. Una de las propiedades del agua, una de las tantas que tiene, es que el agua es el disolvente universal. Si tú quieres diluir cualquier cosa, échale agua y vas a ver que se diluye, disolvente universal. Sin agua, prácticamente nada de lo que es sólido puede pasar a ser una mezcla, prácticamente. Ahora, por eso que también nosotros estamos compuestos de 60% de agua, porque así todas las reacciones químicas que se encuentran dentro de nuestro cuerpo, que se dan dentro de nuestro cuerpo, se ven facilitadas por un medio líquido capaz de ser muy dinámico, ¿no? De convertir, de poder mover las moléculas de un lado para otro y todo eso. Esa es la capacidad que tiene el agua. Ahora, el agua, al ser el medio adecuado, ya, pues almacenaba ciertas moléculas que también bajaban, ya, por estas interacciones de los gases. Moléculas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mira, ve, dióxido de carbono, metano, ya, otra vez sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, etcétera. Ya, moléculas que tenían principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el fósforo que siempre estaba en la Tierra, porque el fósforo lo encuentras en las piedras, y el azúcar. Moléculas capaces de formar vida.
famosos CHOMS, tus biomoléculas primarias, ¿ya? Obviamente que a través del tiempo, esto también sucede a través del tiempo, no de un día para otro, estos átomos empezaron a interaccionar entre ellos y empezaron a formar las primeras biomoléculas, ¿ya? Tú coges carbono, hidrógeno y oxígeno, ya formaste un lípido, ya formaste carbohidrato. Si tú lo juntas con nitrógeno, ya formaste una proteína. Si tú lo juntas con fósforo y azufre, ya formaste ADN. Y así poco a poco se va formando lo que Oparin y Haldane llamaron los famosos coacervados. ¿Ya? Los coacervados son las células primitivas. Primeras, entre comillas, células que se generaron a partir de estas biomoléculas orgánicas, coacervados. Y estos coacervados evolucionaron poquito a poquito y se formaron en tus procariotas coacervados. Los procariotas luego evolucionaron poquito a poquito, procariotas, y se convirtieron en tus famosas eucariotas. Y ya, pues al tener eucariotas ya tienes prácticamente un animal, un protozoario, un alga, eh, una planta. O sea, de ahí es que se formó la vida. Conclusión. ¿Qué era necesario para que la vida se dé? Tres cosas. Primero, la presencia de gases en la atmósfera. Segundo, la chispita, es decir, las tormentas eléctricas. Y tercero, el mar formado de agua. Ahora, la pregunta justo te dice esto, ¿no? ¿Qué era necesario? O sea, ¿cuál era lo esencial, el punto de quiebre para que se formen las moléculas? ¿Los gases? ¿La tormenta eléctrica? ¿O será el mar? ¿Cuál de los tres? Solamente con la presencia de gases no hubiera sucedido nada. Las tormentas eléctricas también son importantes, pero no es hasta que se formó agua que estas tormentas eléctricas tuvieron la mayor importancia, ¿ya? Y cuando se forma agua, ¿qué se forma? El mar, pues el mar primigenio, ¿ya? Es ahí, en el charco, es decir, en el agua, es ahí donde se fundamenta la, la, como cuando se interaccionan, la interacción ya de las moléculas que van cayendo poquito a poquito desde la atmósfera, ¿ya? Es en el mar donde se fundamenta la interacción. Si no hubiera mar, si hubiera gases, si hubiera tormentas eléctricas, las moléculas nunca hubieran interaccionado. Así que, besito, ¿ya? Bacán, bonita pregunta, bonita pregunta. Molécula orgánica cuya función es acelerar las reacciones químicas en el organismo. Uf, caso puntual, como de frente para que marques. Las enzimas, ¿ya? ¿Qué son las enzimas, profe? Son moléculas, principalmente proteínas, que se unen a un sustrato, a algo que va a hacer reacción. Mira, ve, cuando esta molécula se une a su sustrato, luego lo libera, pero lo libera cambiado, libera como producto, ¿ok? Esta es una reacción química. Esta es una reacción química. La enzima genera una reacción química, pero esta reacción química también puede darse sin enzima, solamente que lo haría demasiado lento. Entonces, lo que hace la enzima es, mira, ve, la energía de la activación sin la enzima, ¿cuánto es? Bastante. Pero cuando está la enzima, ahora es poquito. Lo que hace la enzima entonces es disminuir la energía de activación para que se formen productos más rápido. Por eso es que acelera las reacciones químicas. Enzimas. Listo. La hormona que produce la maduración de los ovocitos y la producción de espermatozoides. Eso también lo estábamos hablando la semana pasada. ¿Se acuerdas cuando vimos sistema endocrino parte 1? Ya pues, te dije que había un folículo estimulante que estimulaba los folículos de la mujer, formando los ovocitos. La mujer, en el varón, estimulaba a una célula que empezaba con S, ¿te acuerdas? Sertoli, ¿sí o no? Célula de Sertoli. Y esta célula de Sertoli es necesaria ¿para qué? Para la espermatogénesis.
Listo. Nano. Tirotropina no puede ser porque esta estimula la tiroides, prolactina estimula la secreción, la producción, perdón, de leche. Hormona luteinizante es la que genera la ovulación, ¿ya? Pero no la maduración del ovocito. No, 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 no. Ten cuidado. ¿Ya? Y bueno, hoy, ¿qué fue? Recién me doy cuenta. Avión, condado, es lo mismo, ¿no? Bueno, estaban con sueño. Ay, ¿qué es el sueño? Ahí está, mira. Folículo estimulante en la mujer. En la mujer, ¿qué hace? Mira, folículo estimulante va al ovario y hace que los folículos maduren. En el varón, ¿qué hace? Espermatogénesis. Listo. Veamos historia. Capa histológica más desarrollada en el corazón humano. Fácil. Solamente es cuestión de que te acuerdes cuáles son las capas de la pared del corazón. Y aquí te lo estoy poniendo. Mira, desde la parte más interna, olvídate de las letritas, ¿ya? De la parte más interna, está en contacto con la sangre. Esta, la que está de rojo, la que te estoy poniendo de rojo, se llama endotelio. O bueno, es un endotelio en el corazón, por lo tanto se va a llamar endocardio. Endocardio. ¿Ya? Ahora, lo que está de celestito, mira, lo que está de celestito y es una gran capa bien gruesa, ¿ya? De celestito es músculo. Músculo cardíaco, que es el miocardio. ¿Ya? Ahora, la parte más externa, la que está, a ver, te lo pongo de negrito, la parte más externa, esta zona, ¿ya? Y una pequeña parte de aquí también, ¿ya? Ese es tu pericardio. Esto es el pericardio. Yo te pregunto, ¿cuál de los tres es el más prominente? ¿Cuál de los tres es el más desarrollado? Yo no, que el más grueso, el miocardio. ¿Cuál sería tu clave? Avión. Bastante puntual la pregunta, fácil, no hay mucho que pensar. Categoría de las áreas naturales destinadas a la protección, propagación de especies de flora y fauna silvestre. Escucha, protección y propagación. ¿Qué entiendes cuando te preguntan por protección y propagación? Un lugar donde nadie puede entrar a matar nada. Un lugar donde simplemente vas para hacer investigación y nada más. Un lugar donde se mantienen las condiciones ideales de ese lugar para que los seres que están viviendo ahí se puedan reproducir libremente. Propagación. ¿Sí? Ya. Y cuyo aprovechamiento es de interés nacional. Se conoce como. ¿Cuál crees que es? Zona reservada, santuario nacional, santuario histórico, parque nacional, reserva nacional. Fácil, ¿sí o no? Mira, acá te he puesto un gráfico bastante didáctico, la verdad, como para que te acuerdes cuáles son las diferencias. Mira, a ver, control y vigilancia, todos están siendo controlados por el Estado, todos. El Estado tiene esa responsabilidad, ¿no?, de controlarlo, ¿ya?, de ser vigilado, ¿ya?, de que se cumplan los mandatos internacionales a favor del ambiente. Ahora, ¿quiénes son adecuados para hacer investigación? Solamente ellos dos. Bueno, realmente todos, ¿eh?, pero exclusivamente ellos dos. Reservas naturales, áreas silvestres. Ahora, de uso público, observa, de uso público, estos nada más. O sea que reservas naturales y áreas silvestres no son de uso público. ¿Ok? ¿Por qué crees que no van a ser de uso público? Es fácil, pues la gente puede ir y matar un pajarito que esté en peligro de extinción y sin saberlo, ¿ya? O talar un árbol porque quiere construir su casita, sin saberlo que ese árbol es uno de los únicos que existe en el planeta, de repente, ¿ya? Por eso que estos lugares, ya sean reservas naturales o áreas silvestres, son las áreas más protegidas y controladas a nivel nacional e internacional, ¿ya? Así que tu clave sería enano. La categoría de las áreas naturales destinadas a la protección y propagación de la flora y fauna silvestre, etcétera, ya. ¿Ok? Reserva natural nacional. Una reserva natural que está dentro de tu nación se llama reserva nacional. ¿Ya? Listo. Enano. 35.
Es la estructura del globo ocular cuya función principal es la de regular la intensidad de luz. Tu globo ocular obtiene la luz mediante una abertura, ¿ya? Esa abertura puede ser pequeña o puede ser grande de acuerdo a la cantidad de luz que tú quieres que llegue a tu retina. ¿Ok? Ya, esta abertura tú la conoces. Ahí está. Observa esta imagen primero. Observa que aquí está cristalino, perdón, ahí está eh, eh, tu iris, ¿ya? Está tu iris, está de celestito, pero el iris presenta una abertura, presenta un huequito, y ese huequito le han dado el nombre de pupila, ¿ya? Al huequito, ¿ah? Al huequito le han dado el nombre de pupila. El iris se encarga de abrirse o cerrarse, o sea, contraerse o relajarse, el iris. Y cuando se contrae, cuando la pupila se contrae, el huequito se hace más pequeño. La pupila se hace más pequeña. Pero cuando el iris, perdón, se dilata, ¿ya? La pupila se hace más grande. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, yo te pregunto, ¿quién entonces es el regulador de la cantidad de luz que está entrando? Yo no que el iris, porque el iris es el que se mueve. ¿Okay? El resultado de ese movimiento es la dilatación de la pupila o la contracción de la pupila. ¿Ok? Listo. Que por cierto, la dilatación de la pupila se llama midriasis, acuérdate, la contracción se llama miosis. Entonces, conclusión, casita. El globo ocular capaz de regular la intensidad de la luz, el iris. ¿Ok? Listo. 36. En la cavidad bucal, la saliva se combina con los almidones. Esta contiene una enzima que inicia la digestión. Se refiere a cuál es la enzima que se encuentra a nivel de la saliva y que inicia la digestión. Específicamente, justo te hablan de almidón, o sea, digestión de carbohidratos. Fácil, ¿sí o no? ¿Te acuerdas de tu tía Alina? La tía Alina, ahí está, ve. La tía Alina, o también llamada amilasa salival. La amilasa salival. Amilasa salival. Esta tía Alina, ¿qué hace, profe? Pues agarra el almidón y lo rompe. Chao, almidón. Ahí está. Pone en pequeñas cadenas. Es tu tía Alina. Pedazo. Fácil, eso también lo había visto ya en el sistema digestivo. ¿Ya? Siguiente. Fase de la meiosis. Mira, esta pregunta se ha repetido. ¿Ya? También. Fase de la meiosis, donde los cromosomas dobles se disponen en la zona ecuatorial de la célula unidos al uso cromático. Dicho evento se presenta durante, bueno, está muy fácil. Cada vez que te hablan de cromosomas dobles, estamos hablando de tus cromosomas homólogos, y si son cromosomas homólogos, estamos hablando de meiosis, y si estamos hablando de meiosis, tiene dos fases, meiosis tipo 1, meiosis tipo 2. La meiosis tipo 1, meiosis tipo 2. Aquí está. La meiosis tipo 1 también tiene sus propias fases, ¿no? Que la profase, metafase, anafase y telofase. Como es 1, todas van a tener un número 1 en romano al costadito. Todas. Y la meiosis tipo 2 también tiene su profase, metafase, anafase y telofase. Pero como es meiosis tipo 2, va a tener su número 2 romanos al costadito. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué sucede exactamente en las metafases? ¿Ya? Sucede que lo que sea que haya, se alinean en la línea ecuatorial. Y justo lo que me piden, zona ecuatorial. Lo que sea que haya, se alinean en la línea ecuatorial. Es decir, en el punto medio de la célula, lo que sea que haya, se organiza ahí. Ya. La característica de la metafase 1 es que lo que se organiza son los cromosomas homólogos. Mira, acá lo dice. Cromosomas homólogos. En cambio, en la metafase 2, los que se organizan no son los cromosomas homólogos, no, son las cromátides de los cromosomas. Son las cromátides de las cromosomas. ¿Okay?
Aquí te preguntan por los cromosomas dobles, que son, al fin y al cabo, los cromosomas homólogos. Conclusión, metafase 1. ¿Ya? Y da la pregunta. El estómago presenta células parietales que secretan factor intrínseco de Castlé, ¿sí? Ya, cuya función es la absorción de la vitamina. Listo. Pregunta, ¿te acuerdas del sistema digestivo cuando hablamos de estómago? La célula parietal, también llamada oxíntica, ¿ya? También llamada oxíntica. Produce dos cositas, HCl, pero también el factor intrínseco. ¿Ya? El HCl es tu ácido muriático, es decir, tu jugo gástrico. Es el que necesariamente está ahí para poder empezar la digestión de proteínas. Pero es muy corrosivo, te puede dañar. Y también puede dañar a, a las vitaminas que tú consumes. Por eso es que es necesario que exista este elemento, factor intrínseco de Castlé. Es necesario que exista este. ¿Por qué? Porque este se une a una vitamina llamada vitamina B12. Se une a la vitamina B12 y la protege, la envuelve para que la vitamina B12 no sea eliminada por el HCl. Es así que tú entonces puedes consumir toda la cantidad de vitamina B12 que quieras y así vas a poder absorber a tu cuerpo y vas a poder tener buenas cantidades de células sanguíneas. Es decir, no vas a tener anemia. ¿Ya? Dedazo. Ahí está. Factor intrínseco de Castlé, absorción de vitamina B12. Si es que no está el factor intrínseco de Castlé, tienes anemia. Anemia perniciosa. ¿Okay? También las oxíndicas o parietales producen HCl. Ya se da un pH de 2 a 3. ¿Para qué? Para que se ingieran las proteínas, ¿no? 39. ¿Qué estructura interviene directamente en el mantenimiento de la postura y el equilibrio corporal? Preguntadísimo siempre. Y este es un tema llamado sistema nervioso, específicamente sistema nervioso central. La vez pasada hablamos un poquito sobre esto. En el sistema nervioso central, bueno, primero. El sistema nervioso central está formado por dos partes, ¿ya? El encéfalo que ves aquí, y la médula espinal. Esas son las dos partes del sistema nervioso central. Ahora, las partes del encéfalo, ¿cuáles son? Cerebro, cerebelo y tallo o tronco encefálico. ¿Ok? Tallo o tronco encefálico. Ahora, al mismo tiempo, las partes del tronco encefálico son mesencéfalo, puente de Barolio, bulbo reptil. Ahora, estos elementos que están aquí, este cerebelo se encuentra justo aquí abrazado en la parte posterior del tronco encefálico. Está justo por debajo de tu cerebro y por detrás de tu tronco encefálico. Y aquí lo estás viendo. Ahí está. Este señor cerebelo es el capaz de regular la postura y el equilibrio. De hecho, si tuvieras alguna lesión en el cerebelo, o sea, si por alguna razón te caes de nuca o te doblas el cuello, ¿no? este, empezar a caminar como borracho. ¿Ya? ¿Por qué no vas a tener equilibrio? Y tampoco vas a tener una postura adecuada. Tu músculo va a estar hipotónicos. Es cerebelo. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es el polisacárido de reserva vegetal que se encuentra en las papas nativas de Perú? Justo el día de ayer lo resolvíamos. Acuérdate, si es que has estado ayer, acuérdate de esto. Cáridos, almidón, te dije, papas, yucas, camotes, típico. Da igual que sea de Perú, de Holanda, de Francia, da igual, son papas. ¿Qué tienen? Almidón, avión. Listo. Vamos. La relación interespecífica que existe entre las plantas gramíneas y las bacterias gram negativas del género Rhizobium se denomina, ya. Pues te cuento algo, ¿ya? En la naturaleza, todos los seres vivos interaccionan. Tú y yo estamos interaccionando. En estos momentos tienes un montón de bacterias en tu intestino que están interaccionando contigo. Tu gato está interaccionando con un ratón ahorita. Qué sé yo.
la gallina está interaccionando con el virus de la gripe aviar, ¿ya? Etcétera. O sea, los seres vivos están interaccionando. Estas relaciones pueden darse entre la misma especie o entre diferentes especies. Por eso que las relaciones pueden ser interespecíficas, es decir, si es que se da interespecífica, interespecífica cuando las especies son diferentes, ¿ya? Pero también puede darse intraespecíficas si es que las especies son iguales. Por ejemplo, ellos somos seres humanos, somos de la misma especie, estamos interaccionando, sería una interacción interespecífica, ¿ya? Cuando juegas con tu gato sería una interacción interespecífica, ¿ya? Porque son especies diferentes. Ahora, dentro de las relaciones interespecíficas hay una cantidad de normas. Todo se clasifica de acuerdo a quién se beneficia, si las dos partes que están interaccionando se benefician, o si solamente una parte, o si en vez de beneficiarse se hacen daño, etc. ¿Ya? Por eso que acá encontramos tres grupos principales: simbiosis, competencia, depredación. En la simbiosis, cuando las dos especies que interaccionan se benefician o se dañan. ¿Ya? Competencia, cuando solamente cuando uno de los individuos se beneficia, pero lamentablemente a las finales, a la larga, los dos se están dañando. Por ejemplo, cuando tú compites, por ejemplo, no sé, con tu hermano, tienes hermanos, si tuvieras hermanos, por ejemplo, qué sé yo, compites, por ejemplo, por, qué sé yo, no sé, ya, te han mandado a comprar una gaseosa solamente de 1 litro, solamente tienen una sola gaseosa. Entonces dices, ya, pues, ¿qué hacemos? La mitad. Ya. Entonces, están compitiendo por la gaseosa. Los dos. Lamentablemente, vas a salir dañado, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de haberte tomado toda tu gaseosa completa, ahora simplemente tomas la mitad. Como que igual disminuye, ¿no? Disminuye vamos, el beneficio que ibas a tener si es que fueras uno solo. Competencia. Competencia igual tiene siempre perdedores, digamos. La depredación, cuando ya, pues, digamos, es una competencia más agresiva, más extrema, en la que una especie es depredadora y una especie, y la otra especie es, ¿ya? Dentro de lo que es simbiosis, hay varias formas de que dos elementos, dos especies se beneficien o se dañen, ya sean por mutualismo, ya sea por comensalismo o por parásito. Mutualismo, cuando ambas partes se benefician, cuando los dos exactamente se benefician, solamente se benefician, no se hacen daño, se benefician. ¿Ya? Comensalismo, cuando una especie se beneficia y a la otra no sucede nada, ni le perjudica ni es beneficiada. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar, qué sé yo, tú eres un comensal de un restaurante. ¿Por qué crees que te llaman comensal? Porque solamente una especie se beneficia, ¿ya? Que eres tú. La otra persona te está brindando un servicio, pero a ese servicio tú le pagas, así que ni se beneficia ni se ve perjudicado. Pero tú sí sales beneficiado. ¿Por qué? Porque te hicieron la comida a ti, ¿ya? Parasitismo, cuando uno se beneficia y el otro se perjudica, ¿ya? Todos los parásitos. Mira, ¿qué pasa con el género Rhizobium y qué pasa con las plantas gramíneas? El género Rhizobium son las plantas fijadoras de nitrógeno. Son las bacterias, perdón, fijadoras de nitrógeno. Justo hace rato te estaba hablando de ellas, ¿ya? Ellas necesitan fijar el nitrógeno para su propio metabolismo. Y al mismo tiempo le lanzan el nitrógeno a las gramíneas para que también ellas continúen con su propio metabolismo. Las gramíneas son las plantas leguminosas, por ejemplo, las lentejas, ¿ya? Y es así entonces como las dos especies están interaccionando, porque ten en cuenta que el Rhizobium generalmente se encuentra en la raíz, generalmente en la raíz, ¿ya? De estas plantitas. Entonces interaccionan y los dos se benefician. Entonces sería mutualismo. Última preguntita.
Proceso mediante el cual una célula elabora una copia de ARN desde ADN. Fácil, dogma de la biología, ¿sí o no? El ADN puede formar ARN. El ARN puede formar proteína. Ahora, ¿cómo se llama el paso de ADN a ARN? Esto es lo que te preguntan. Esto se llama transcripción. ¿Okay? ¿Cómo se llama el paso de ARN a proteína? Esto se llama traducción. Pero también ten en cuenta que el ADN puede dar otro ADN más, y esto se llama replicación. ¿Ya? Ese es el dogma de la biología. Ahí está mejor. Replicación cuando el ADN genera una copia sobre sí misma. Si de ADN pasa a ARN, transcripción. Si de ARN a proteína, traducción. Justo te están preguntando esto, transcripción. Así que tu clave sería avioncito. Listo. Eso sería todo, chicos.